Está bien. Para pagar plataformas, todos estos consumos que hacemos habitualmente, ya sea de alguna membresía para ver alguna plataforma de video, para alojamiento en la nube, ¿cambió algo eso? Ninguna restricción. ¿Ninguna restricción? Ajá. ¿Y qué pasa con las empresas? En términos de los controles de capitales. Controles de capitales, Perfecto. exacto. Primero, lo que se flexibilizó para las empresas se llevó a pago inmediato lo que tiene que ver con importaciones de bienes y servicios, que eso estaba en 30 días. Con lo cual hay una normalización de lo que era el cepo comercial, que se fue haciendo en distintas capas a lo largo de todo el programa. Segunda flexibilización es que para el pago de dividendos, de utilidades y dividendos, se libera el flujo a partir de este año. Entonces, todas las utilidades y dividendos durante este año se van a poder girar libremente a partir del año que viene. Bien. Lo que es el stock acumulado, Claro, de utilidades y dividendos pasadas, ¿Cuántos años hay de stock acumulado? Es un número que no es un número sencillo. Ajá. ¿Por qué? Porque una cosa son las utilidades y dividendos acumuladas. ¿Le podemos explicar a la gente qué es eso? Ahí las empresas internacionales no podían girar plata como a sus parte casas del cepo, matrices. entonces Hace tenían que varios retener años. esas utilidades y dividendos. Claro, compraron edificios y otro tipo de inversiones, pero hay un stock de pesos que las empresas están esperando que ustedes le digan, la pueden mandar como pasa en todo el mundo, y saben que hay una cosa que se tiene que desarmar de una bola gigante de pesos que sí o sí se van a pasar a dólares. Es clave lo que decís, Horacio, porque si bien contablemente están esas utilidades retenidas, ese stock de los últimos años, Sí. no están todos los pesos disponibles. ¿Por qué? Porque las empresas hizo alguna reinversión, compró edificios, lo tienen en algún título financiero, con lo cual la capacidad de ejecución, de materializar ese stock de utilidades retenidas es mucho más chiquito. Entonces, para ese stock, lo que vamos a hacer es diseñar un BOPREAL del Banco Central, que es un título en dólares, donde las empresas van a poder suscribirlo con pesos y de esa manera hacer el giro de utilidades. Entonces hay un producto diseñado que ya funcionó muy bien, fue parte esencial de la estrategia financiera que permitió absorber pesos, estabilizar el contado con líquido, los dólares financieros, y resolver el problema de la deuda comercial, que se va a destinar también para resolver ese stock que quedó de las utilidades y dividendos. Bien, con el campo, desaparece el dólar blend. Desaparece el dólar blend. ¿Es verdad que el gabinete se enteró que se levantaba el cepo en el momento que fueron a firmar el decreto para levantar el dólar blend? Totalmente, y sí, hubo mucha emoción en el momento. ¿Nadie sabía nada? ¿Quién sabía del gabinete de lo que estaban a punto de anunciar? La verdad que específicamente, no sé, este es un equipo económico, es muy chiquito, muy hermético. Estamos todos coordinados, pero no hablamos con nadie. Por eso cuando muchas veces... Pero la gran mayoría, digamos, el gabinete se enteró en una foto que publicó el presidente Milei, con todo el gabinete mirando la conferencia de prensa del ministro Caputo. Todo el gabinete, obviamente. Y eso es importante, porque cuando después salen por ahí economistas diciendo que parecieran que tenían un dato de que iba a haber o una devaluación o que, o que salen ahora porque el programa se quedó sin combustible, hablando como si supieran algo, es totalmente falso. Es un equipo económico muy chico, muy compacto, muy coordinado y que claramente no habla con nadie. Bien, hablando de ese del dólar blend, no existe más el dólar blend. ¿Qué expectativa tienen con respecto a los exportadores del campo? Digamos, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué evalúan? ¿Cuánto dinero puede ingresar? Porque hasta ahora se viene hablando de la cantidad de dinero que va a ingresar de diversas entidades internacionales. Pero del campo, ¿cuánto calculan que puede llegar a ingresar con este cambio de régimen? Bueno, claramente los incentivos, el campo tiene incentivos por diferentes razones. Primero, hay una normalización, una flexibilización del tipo de cambio, con lo cual eso les va a generar un tipo de cambio exportador mejor al que tenían antes, porque la brecha va a comprimir fuertemente, va a desaparecer prácticamente la brecha cambiaria. Sí. Por otro lado, tiene el campo que hay una reducción temporaria de las retenciones hasta junio, con lo cual eso también genera un incentivo muy importante. Se llega a este momento con tasas de interés que, producto de la volatilidad de las últimas semanas, hay tasas de interés en pesos que son muy altas. Y si a eso le sumás este régimen cambiario, donde en el techo de la banda el Banco Central tiene una munición muy fuerte, incrementado ese poder de fuego en 20.000 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad, en una economía donde no hay pesos, porque la cantidad de pesos emitidos está fija desde julio del año pasado, claramente todo eso genera incentivos a una estabilización macroeconómica
y claramente ese es el principal incentivo que tiene el campo para liquidar. Pero nosotros estamos muy tranquilos, no es que nos estamos fijando en eso. ¿Por qué? Porque atrás hay una macro sólida. De vuelta, nunca se vio superávit fiscal, cantidad de dinero fija, un balance del Banco Central recapitalizado con dólares líquidos, un tipo de cambio flexible que puede flotar entre bandas con volatilidad acotada, sobre todo respaldado con un presidente. Un presidente que es el principal defensor del equilibrio fiscal y del orden monetario. Eso no se vio nunca. Bien. ¿Les preocupa que haya algún tipo de traslado a la inflación, esta incertidumbre y esta volatilidad que puede llegar a tener el dólar al salir y empezar a moverse en las bandas, pensando que el último número fue al alza, que fue superior al 3%? Para nada. Te digo por qué, por las razones. Primero porque la macro, estos fundamentos macroeconómicos, están seteados para que la inflación siga bajando sostenidamente. El proceso de desinflación no es lineal, tiene idas y vueltas. El número de marzo refleja varios componentes estacionales, frutas y verduras, lo que tiene que ver con educación. Por otro lado, la carne también subió porque durante gran parte del 2024 estuvo frenada, con lo cual hubo una recomposición de precios relativos. Y además, buena parte del traslado a precios por la incertidumbre que tuvimos en las últimas semanas, producto por esa ley de Guzmán, donde hay que aprobar por el Congreso antes de tener un acuerdo con el fondo, y esa fue la razón, no lo que dice la CUNSA, ¿no? Esa fue la razón de la volatilidad, de la suba en la brecha y del riesgo país y de la pérdida de reserva de las últimas semanas. Porque el esquema cambiario venía acumulando reserva, bajando inflación y bajando el riesgo país. Esa incertidumbre de tener que exponer el tema del acuerdo con el fondo inminente por ir al Congreso es lo que despertó la incertidumbre y la especulación, y es también lo que explica que buena parte de ese traslado de precios ya se dio. Primer punto. Segundo, imagínate el techo de la banda de 1400. Esto es importante. El dólar ya ha estado ahí. Sí, claro. Junio, julio del año pasado estuvo ahí. Tercero, los fundamentos macro están diseñados para que tarde o temprano el dólar vaya más cerca hacia el piso de la banda, y eso también es lo que genera que minimizar ese traslado de precios que pueda haber. ¿Tienen algún tipo de expectativa? Perdón, desde ese lado te digo que no nos preocupa, porque los fundamentos están sólidos, no porque no miramos la inflación, claramente. Bien. ¿Cuál sería un buen número para que cotice hoy el dólar, dependiendo de este plan que ustedes vienen estableciendo? Es imposible que te dé un número. Sí, porque justamente entre 1000 y 1400 va a flotar libremente. Entonces, lo importante es que cuando tenés los fundamentos sólidos, ¿Y al gobierno en este momento qué le conviene? ¿Que flote más cerca de 1400 o que flote más cerca de 1000? Hay que bajarle un poco la expectativa a este primer día. Estamos muy preparados para todo esto, y esto va a ser un proceso en donde podés tener una volatilidad al principio y después se va a sentar. Lo que determina la inflación es tener los fundamentos sólidos del lado del superávit fiscal y que no haya emisión. Y eso es lo que va a generar el proceso de desinflación, más allá de que haya volatilidad en el tipo de cambio. Entonces, nuestro trabajo es explicar y que la gente se saque ese chip que tiene, no por culpa de la gente, sino porque ha vivido en una macroeconomía bastardeada por el déficit fiscal y la emisión, donde siempre asocia un salto en el nivel de precios con el tipo de cambio. Cuando lo que hizo saltar el tipo de